día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, don José Ignacio. Soy Jorge Puello, de Madrid. Adelante, Jorge. Vamos a ver, ha estado hablando usted directa e indirectamente sobre el tema de la obediencia y no quiero quitarle nada de lo que ha dicho, que lo que ha dicho es verdadero, ¿no? Pero sí que me parece que en algunas cosas, al menos en el terreno seglar, lo podemos entender un poco distinto, porque en el mundo seglar la obediencia, pues en sí misma, pues es una obediencia interior y un poco más difusa, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es a lo siguiente, que en circunstancias normales, me parece a mí, pues el hecho de tener una persona a la que obedecer no nos exime de la necesidad de discernir. La autoridad con la que alguien nos pueda hablar, pues no nos transforma en máquinas, sino que a su vez tenemos que hacer un discernimiento para ver que eso es de Dios, porque además, de hecho, hemos pasado por unos años que usted conoce mucho mejor que yo, en los que en ocasiones incluso el principio de autoridad se ha podido utilizar de forma perversa. Y entonces, pues simplemente lo que yo quería decir es esto, ¿no? Que la obediencia siempre nos lleva a Dios, pero no tiene que ser una obediencia tontorrona, sino que tiene que ser una obediencia pues con discernimiento, a mi parecer, y con interiorización de lo que se hace, poniendo, digamos, en fila quien me manda y viendo que está enfilado con Dios, que está alineado con lo que realmente Dios me pide, o sea, lo que Dios pide. Llevando las cosas al extremo, pudiera suceder que quien tiene legítima autoridad pues me mandara algo que fuera claramente pecaminoso. Si no fuera claramente pecaminoso, tendría que obedecer, pero en fin, depende, porque un seglar no está sometido a obediencia, más que a esa obediencia interior. Bueno, yo quería un poco plantear este tema, De ¿no? acuerdo, gracias. Muchísimas gracias. Bien, la verdad es que hay diferencia, ¿no?, entre la obediencia entendida, pues, en la vida de un religioso o de un sacerdote a la vida de un seglar o en la propia vida matrimonial. Hay diferencia, pero tampoco tanta. Vamos a ver. También ese discernimiento tiene que ejercerse en la propia vida religiosa. No pensemos que la obediencia en la vida religiosa o, o en el ministerio sacerdotal de la Iglesia es una obediencia sin discernimiento. No, eso no es así. Es decir, también cuando alguien está ante su obispo, o ante su superior legítimo en la Iglesia, no debe de tener una obediencia que, que suponga que yo me limito a escuchar, a obedecer y no hablo, no manifiesto, no pongo en conocimiento de quien es mi legítimo superior circunstancias, etcétera. Es decir, la obediencia no debe de ser sin discernimiento en ningún caso, tampoco en la vida religiosa, ¿eh? Pero es verdad que en la vida, tanto en la vida religiosa como en la vida matrimonial o en la vida de los seglares, hay que ejercer la obediencia no únicamente a nuestros superiores, también a nuestros iguales, incluso también a nuestros inferiores, entre comillas, ¿no? O sea, es decir, que aquí estamos hablando, creo que lo que hemos podido hoy aprender de esta escuela de Nazaret es sobre todo el espíritu de obediencia. ¿Eh? Un espíritu de obediencia que en el fondo es una actitud de buscar la voluntad de Dios a través pues de la vida comunitaria familiar. Entonces, el espíritu de obediencia pues lo tiene un marido cuando ve que su esposa le dice una cosa y él se empecina, pero ve que Dios le está hablando a través de su esposa, o incluso que Dios nos está hablando a través de un hijo. ¿Eh? No únicamente que un hijo descubre la voluntad de Dios en su padre, ¿no? Me refiero a este tipo de espíritu de obediencia. No únicamente a la obediencia legal a un superior, no, porque eso sería frío, ¿no?
y además, como bien ha dicho el oyente, eso hay que integrarlo en el discernimiento, porque puede ocurrir perfectamente que un superior legítimo también tenga que ser corregido, ¿eh? Tenga que ser corregido, pues porque puede estar siendo tentado, o sea, puede ocurrir también que alguien, al mismo tiempo que obedece a su superior, pues también diga, vamos a ver, pienso que se está equivocando, y luego voy a recurrir a los responsables últimos porque pienso que se está equivocando en su vida. Eso puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir. Yo más bien me refiero a ese espíritu de obediencia, de no buscarnos a nosotros mismos, a nuestro amor propio, ¿eh? Como forma de proceder en nuestra vida. Es ese espíritu de obediencia el que creo que nos enseña pues la Sagrada Familia de Nazaret en su vida oculta. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Soy María. Yo, ante todo, felicitarle por su santo que fue allí. Muy bien, muy bien. Yo soy del campamento de Sayé y quería, no sé si se acuerda de la Virgen de la Consolata, la patrona de Turín. Es que me pongo muy nerviosa. Cuando habla de la gracia, es que dijo que la gracia no depende de nosotros, que eso hay que pedírsela a Dios. Y cuando habla yo estaba muy preocupada con el ejemplo, porque en mi casa pues no sé, hemos pasado también una mala racha. Mi padre se murió hace 2 años. Yo he tenido muchas enfermedades seguidas, de espalda y bueno, muchas cosas, y yo me preocupaba con el ejemplo de, es que me voy de una cosa a otra. No te preocupes, que quizás con lo que me has dicho yo creo que ya me das un poco de pauta para poder darte una explicación. Vamos a ver, ¿no? Yo diría que, vamos a ver, la gracia, ¿eh? La gracia no únicamente hay que entenderla como, bueno, pues el don de Dios de que las cosas humanamente no nos salgan redondas, ¿no? O lo que entendemos que son lo que podríamos decir en la normalidad de la vida. Creo que también la gracia de Dios, especialmente en ella pedimos ser capaces de vivir pues todas las limitaciones propias de la vida, porque lo cierto es que yo no conozco ninguna familia en la que no haya cruces. A veces las cruces son más visibles, otras veces son más ocultas, ¿eh? Pero no conozco ninguna vida en la que todo salga redondo. Entonces la gracia no consiste en que las cosas me salgan redondas, sino la gracia consiste en la capacidad de abrazar las circunstancias concretas de nuestra vida, ¿eh? Y ver que en ellas Dios tiene un designio de santificación para nosotros, ¿eh? No es lo mismo la gracia de Dios que la perfección humana. La gracia de Dios también lo que hace es que las imperfecciones y las limitaciones humanas nos lleven por el camino de la santificación. Creo que esto es importante, ¿no? Luego, abrazar la historia de nuestra vida con sus limitaciones es una gran gracia de Dios, ¿eh? Nosotros a veces nos confundimos e identificamos gracia de Dios con que todo me salga redondo. Pues no, ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.